Pensaron que nos arrodillaríamos. El cielo se partió un martes lluvioso por la mañana, algo bíblico. Pero los dioses que llegaron no ofrecían salvación. Flotaban sobre cada capital, cada bastión, cada pedazo de tierra que importó. Naves como dagas de obsidiana, vibrando con un poder sin nombre para nosotros. No aterrizaron. Emitieron. Una voz fría y distante llenó cada altavoz, cada pantalla, cada dispositivo conectado a una señal. Ya no sois soberanos. Sois un recurso. Someteos y vuestra extinción será pospuesta. Sin explicación. Sin negociación. Solo una bota galáctica pisando el cuello de un mundo ya fracturado. La mayoría de los gobiernos cedieron en horas. Los que intentaron resistir, India, Brasil, partes de lo que solía ser fueron vaporizados. Un ataque por ciudad, sin aviso, solo calor y ceniza y silencio. Y eso fue todo. O eso creyeron los grises. No nos entendían. Verás, a los humanos no nos sienta bien que nos digan que somos ganado. No importa cuán asustados estemos. No importa cuánto sangremos. Hay algo programado en nosotros, algún virus de desafío que no computa en una especie como la suya. Funcionan con control, con orden, con sumisión. Nosotros funcionamos a base de rabia. Mi nombre es Ren Madix. Era ingeniero de sistemas en una plataforma minera en Alaska. Antes de que el cielo se rompiera, yo era solo otro tipo manteniendo reactores estables y lo bastante borracho para que no me importara el mundo ardiendo a mi alrededor. Pero la invasión, eso despertó algo. Cuando mi hermano murió en la quema de Santiago, solo un destello en una imagen satelital granulada. Dejó de ser sobre supervivencia. Se volvió personal. Lo quitaron todo. Pero olvidaron una cosa. Construimos mejor cuando estamos cabreados. La resistencia no empezó con ejércitos. Empezó con código, con susurros, con drones saqueados y fragmentos de IA armados, rescatados de laboratorios previos a la caída. Estábamos dispersos, hambrientos, medio locos. Pero seguíamos siendo humanos. Y cuando nos acorralan, evolucionamos. El primer golpe fue en Moscú. Un grupo de exfuerzas especiales y programadores renegados secuestró una estación de terraformación que los grises habían instalado. Sobrecargamos su núcleo y usamos el arma atmosférica contra sus propias unidades de procesamiento. 3 de sus agujas se derritieron en escoria. Ahí fue cuando se fijaron en nosotros. Ahí fue cuando empezó la guerra de verdad. Pero no fue como en las películas. Sin combates aéreos, sin héroes con capa, solo sangre, silencio y sabotaje. Nos llamaban la plaga terrana en sus transmisiones. Decían que éramos primitivos, no aptos para el colectivo galáctico. Sin embargo, nos temían porque, a diferencia de ellos, no luchábamos para preservar. Luchábamos porque no nos quedaba nada que perder. Yo dirigía la célula 47 desde las rocosas. No éramos soldados. Éramos carroñeros, hackers, gente rota que se volvió muy buena matando cosas no diseñadas para morir. Secuestrábamos sus rutas de suministro, aplicábamos ingeniería inversa a su tecnología y pasábamos coordenadas a otras células. Bajo tierra, en la nieve, en las selvas, dondequiera que una señal pudiera llegar. No teníamos un mando central. No lo necesitábamos. Teníamos furia. Los grises cometieron un error fatal. Pensaron que el control era fuerza. Pero el control engendra fragilidad. Y los humanos eran caos. Somos guerra. Somos dolor, ambición y locura envueltos en carne. Trajeron una máquina de guerra. Nosotros nos convertimos en un virus. Y en la víspera de su celebración, cuando creían que la Tierra estaba pacificada, desciframos la encriptación de uno de sus acorazados orbitales. Nos llevó años, sangre, sacrificios, amigos perdidos en zonas muertas, pero entramos. Lo llamamos el protocolo del alzamiento. Y cuando se lanzó, no solo contraatacó. Envió un mensaje a través de las estrellas. El poder terrano está surgiendo. Y no somos vuestros súbditos. Somos vuestro juicio final. No sabían cómo éramos. No realmente. Claro, los grises tenían nuestro ADN mapeado, nuestros rangos atmosféricos estudiados,
nuestros tipos de sangre catalogados, pero eso era superficial, clínico. No entendían qué nos mueve. ¿Qué hace que una especie queme sus propias ciudades solo por fastidiar a un conquistador? Pensaban que los humanos se rompían fácilmente. Pero lo que confundieron con debilidad era algo completamente distinto: adaptación. No nos criamos en el orden. Nacimos en el caos, en zonas de guerra, en la pobreza y hogares fracturados y pueblos olvidados. Eso es lo que nos hace peligrosos. Eso es lo que nos hace imposibles de controlar. Yo no era un héroe. Ninguno lo éramos. Éramos hombres rotos sin nada que perder. Esos son los que ganan las guerras. Los que ya murieron por dentro y aún así siguieron adelante. Las rocosas se habían convertido en uno de los pocos lugares que quedaban donde aún podíamos respirar sin pulsos de vigilancia rastreando nuestros latidos. Las gruesas crestas de piedra y los patrones climáticos erráticos bloqueaban la mayoría de los sensores alienígenas. Los viejos búnkeres de Norad, abandonados hace mucho, ahora funcionaban más intensamente que en décadas. Sin banderas, sin países, solo supervivientes. Nuestra unidad, la célula 47, estaba liderada por mí. Pero no porque fuera el más fuerte. Yo era el que hacía las cosas. Eso contaba más que el rango o el músculo. Quedábamos 6 después de la última incursión. Torne, ex francotirador de la coalición, con media cara quemada por una ráfaga de plasma. Apenas hablaba, pero podía meter una bala de carga en el visor de un piel gris a 600 metros como si fuera un juego de feria. Nico, un ingeniero cubano que solía amañar redes eléctricas para gobiernos en colapso. Ahora diseñaba trampas PEM y pulsos químicos que freían drones alienígenas como moscas en un microondas. Grant, el más joven, solo 18. Su padre fue vaporizado en el primer ataque. Él tampoco decía mucho, pero luchaba como si ya estuviera muerto. Siempre el primero en la brecha. Meera, exmédica, solía trabajar en zonas de conflicto de la ONU. Tras la caída, dejó de curar heridas y empezó a diseñar virus que atacan la biología piel gris. Fría, eficiente, afilada como el infierno. Y 2. Un tipo grande y callado que nunca explicó de dónde venía. Bueno con los explosivos, mejor con el miedo. Lo ponías cerca de una patrulla piel gris y esperabas el estallido. Ese era nuestro equipo. Inadaptados. Piezas rotas de un mundo destrozado. Pero juntos, golpeábamos más fuerte que cualquier ejército que los viejos gobiernos hubieran podido reunir. Ese día rastreábamos un convoy. 3 transportes alienígenas escoltados por 2 drones de apoyo aéreo, en dirección a una de sus zonas de procesamiento en el viejo Denver, donde los humanos entraban vivos y salían como compost o flujos de datos. Nadie lo sabía realmente. Nadie regresó para explicarlo. Nos posicionamos en un pueblo muerto llamado Arvada. Solía ser un suburbio. Ahora era ceniza y metal. Restos de coches fusionados con el pavimento. Árboles ennegrecidos como si hubieran sido fritos al instante. Un cementerio perfecto para emboscar a dioses que creían haber ganado. Me agaché tras un SUV oxidado, observando el cielo pulsar con débiles vetas violetas. Sus drones. Meera se conectó a sus comunicaciones usando una interfaz empalmada de un explorador derribado. Estática, luego una transmisión limpia. Transporte Sigma, confirme integridad de ruta. Llegada estimada 16:34. Hora solar terrana. Esperamos. Entraron como siempre lo hacían. Formación perfecta, arrogantes como siempre. Los 3 transportes eran como escarabajos metálicos gigantes arrastrándose sobre elevadores de gravedad a centímetros del suelo. Blindaje liso, sin fisuras, irrompible por cualquier medio convencional. Menos mal que no éramos convencionales. Hice una señal con la mano. Torne disparó primero. El dron sobre nosotros soltó un único grito, más frecuencia que sonido, y cayó en espiral envuelto en llamas. El segundo se desvió de su curso, intentando compensar. Fue entonces cuando 2 iluminó el cielo. Una bomba de pulso magnético casera, construida con chatarra y odio puro. Detonó con un estruendo sordo, colapsando el aire como si Dios hubiera abofeteado el cielo. El dron restante cayó como una piedra.
Los transportes entraron en pánico. No estaban acostumbrados al caos. Nico salió corriendo de su cobertura y se deslizó bajo el transporte más cercano, colocando 2 cargas magnéticas en su vientre. Salió antes de que registrara el movimiento. 5 segundos después, esa bestia volcó como una tortuga pateada. Fuego, gritos, piezas de tecnología alienígena lloviendo como nieve negra. Los otros 2 transportes intentaron retirarse, pero Thorne ya había eliminado a sus pilotos de escolta. El cielo era nuestro por una vez. Cargué con Grant a mi lado. Ráfagas de plasma pasaron zumbando, quemando el suelo. Una alcanzó a Grant en el muslo. Gritó pero siguió moviéndose. Ese chico tenía el corazón de una tormenta. Lancé una granada incendiaria dentro de la rejilla lateral del transporte. Explotó desde dentro. Sangre alienígena púrpura y humo brotando como fuego infernal. Eso dejaba al último transporte. Intentó elevarse. Despegar. Gran error. Meera activó el enlace secuestrado. La señal lo congeló en el aire. Reprogramó su sistema de gravedad sobre la marcha y lo estrelló directamente contra un edificio. Y así, los dioses sangraron. Cuando el humo se disipó, sacamos al piloto. Un piel gris, alto, delgado, con una boca como una herida vertical. No suplicó. No gritó. No sienten emociones como nosotros. Pero parecía asustado. Eso era nuevo. Me arrodillé a su lado, con tierra y sangre en la cara, mirando sus ojos negro plateados. Vas a llevar un mensaje a tu especie, dije. Hizo un sonido, algo entre un siseo y estática. Me acerqué más. Crees que la tierra es tuya. Crees que somos animales, pero cometiste un error fatal. Parpadeó lentamente. No nos mataste a todos. Luego le corté el garganta. De vuelta en el búnker, nos reunimos alrededor de la vieja mesa de guerra. El ataque había sido limpio. Sin bajas excepto la pierna de Grant. Meera ya lo estaba curando. Hizo una mueca, pero no se quejó. Bastardo duro. Pero algo me molestaba. Habían sido demasiado lentos, demasiado predecibles. Ya no se estaban adaptando. Nico se inclinó sobre la mesa, escaneando el módulo de datos recuperado que sacamos de los restos. Esto es grande, dijo. No solo transportaban materiales. Esto era carga genética. Humana. ¿Qué tipo de carga? Pregunté. Mapeo biológico. Replicación neural. Parece que estaban construyendo modelos de mentes humanas tratando de imitar respuestas emocionales. ¿Por qué? Meera levantó la vista, pálida. Tienen miedo. Silencio. No saben cómo vencernos, continuó. Así que están intentando convertirse en nosotros. Aprender cómo pensamos, cómo nos rebelamos, cómo aguantamos. Thorne finalmente habló. No lo entenderán. No a tiempo. Se encendió un cigarrillo, con los ojos fijos en el monitor. El humo se enroscaba alrededor de su mandíbula como niebla en una montaña. Asentí lentamente. Esto ya no era solo por la supervivencia. Esto era guerra. Esa noche, me quedé fuera del búnker, mirando las estrellas. En algún lugar allá arriba, en la fría oscuridad, había una flota que pensaba que la Tierra había sido pacificada, que nuestra especie había sido rota. Pero se equivocaban. No solo estábamos contraatacando. Nos estábamos convirtiendo en algo nuevo, más afilado, más duro, más peligroso que nunca. Pensaron que la sumisión era nuestro fin. Pero al intentar rompernos, solo habían forjado un arma. El salto a Marte no debía ocurrir. No en años. No hasta que hubiéramos construido plataformas de lanzamiento adecuadas, estabilización de oxígeno, cascos reforzados para escape suborbital. Pero la resistencia ya no tenía años. Los grises se estaban adaptando. Demasiado lento para detenernos, pero lo suficientemente rápido como para que nuestras pequeñas victorias importaran menos cada semana que pasaba. Se estaban acercando. Así que subimos. La estación orbital sobre Marte, designada Nodo Edon Z12, era un centro de mando para comunicaciones. Masiva, medio kilómetro de largo, una de cientos en la red solar que enrutaba la vigilancia alienígena y los pulsos de transmisión a través de cada zona terrana.
La resistencia había estado intentando penetrarla durante años. Pero ahora teníamos una ventaja. Meera había decodificado parte de la matriz de replicación neural. Usándola, había aplicado ingeniería inversa a una firma biométrica de corta duración que imitaba la propia jerarquía de mando de los grises. No aguantaría más de 19 minutos. Pero 19 minutos era tiempo suficiente para colarse en el nodo y hacer lo que los humanos hacen mejor: desatar el infierno. La plataforma de lanzamiento estaba enterrada bajo lo que solía ser una presa hidroeléctrica en la Columbia Británica. Reforzada durante la Guerra Fría, olvidada durante el colapso, redescubierta por nosotros. Teníamos una nave, ensamblada con piezas de un mensajero piel gris derribado y un orbitador ruso muerto. Gemía al volar como metal gritando contra la física, pero volaba. Torne, Nico, Meera y Grant estaban conmigo. Dos se quedó atrás para dar apoyo desde el control terrestre. Si el plan salía mal, inundaría toda la estación con una ráfaga solar de clase 7 desde una vieja matriz de satélites. Nos mataría a nosotros y a ellos. Todos estuvimos de acuerdo. Mejor una muerte limpia que la captura. El salto fue violento. El motor de gravedad robado se estremeció. El casco tembló como si quisiera desintegrarse. Y por un segundo, todos pensamos que lo había hecho. Luego, silencio. Estábamos en órbita. El nodo se cernía delante, rojo y negro contra el sol distante, como una fortaleza construida de hueso y acero fundido. Escaneo completo, dijo Meera, conteniendo la respiración. Brazo de acoplamiento 12 abierto. Tenemos 16 minutos. Ya no había vuelta atrás. Dentro, el aire era más fino, más frío. Olía a antiséptico y ozono. La gravedad artificial tiraba de nuestras botas. Aún no había alarmas. El parche biométrico aguantaba por ahora. La estación estaba en silencio. No había guardias visibles, pero los sensores nos rastreaban constantemente. Los grises no usaban soldados como nosotros. Usaban drones. Horrores biomecánicos que sangraban si los abrías. Nos movimos rápido. Torne iba en cabeza. Nico llevaba el virus de enlace. Meera tenía la única herramienta de interfaz que podía siquiera empezar a sincronizarse con la tecnología alienígena. Llegamos a la cámara del núcleo en menos de 8 minutos. El relé de comunicaciones era masivo, un pilar brillante de glifos cambiantes y venas de luz pulsantes. No era solo maquinaria. Estaba vivo, metal orgánico envuelto en tejido nervioso, adaptándose y mutando constantemente. Nico se arrodilló a su lado, sus dedos danzando sobre una tableta de datos robada. Tenemos quizás 4 minutos antes de que la firma falle, dijo. Después de eso, no importa, dije. Hazlo. Meera conectó la interfaz. Los glifos parpadearon. Las luces pulsaron erráticamente. La estación lo sintió. Sabía que algo no estaba bien. ¿Segura que la señal llegará?, preguntó Torne. No, dijo ella, honesta y fría. Pero si lo hace, cada planeta bajo su bota lo oirá. Ese era el objetivo. No solo intentábamos ganar. Intentábamos despertar a la galaxia porque habíamos aprendido algo que los grises no querían que nadie más supiera. No eran dioses. Ni siquiera eran valientes. Eran parásitos, gobernando sistémicamente a través del miedo y el reconocimiento de patrones. Despoja suficientes mundos, rompe suficientes especies, borra suficiente historia, y nadie recuerda cómo luchar. Pero los humanos recordaban. Nunca olvidamos la guerra. Nico activó la secuencia final. El núcleo del relé se sobrecargó, proyectando largas sombras por la sala. Los glifos se tornaron rojos, violentos, reactivos, y luego voces. Miles de ellas, gritando, cantando, suplicando. Meera retrocedió tambaleándose. Estas no son nuestras. Son de otras especies. Me golpeó como el hielo. La estación no era solo para transmitir. Estaba escuchando los lamentos de cada raza esclavizada que habían conquistado. Pero ahora nos escuchaba a nosotros. Me adelanté y activé el micrófono. No era tecnología humana. No tenía frecuencia. Funcionaba con resonancia neural.
Así que pensé las palabras y las extrajo. Las mantuve simples. Esto es la tierra. Pensasteis que nos someteríamos. Pensasteis que moriríamos en silencio. Os equivocasteis. Somos terranos. Y vamos a por vosotros. La estación tembló. Algo gritó a través de los conductos. Las alarmas sonaron. Sonidos profundos y pulsantes como el latido de un dios moribundo. El parche biométrico falló. Se acabó el tiempo, gritó Meera. Lo saben. Torne derribó un dron con una bala de carga. Metal y hueso salpicaron la pared. Las puertas se cerraron de golpe. Estábamos atrapados. Nico bloqueó las cerraduras. 4 minutos hasta la anulación, quizá. Miré a Grant. Me devolvió la mirada, sudando, cojeando de su pierna aún en curación. Yo los detendré, dijo, sin dudar. Ni de coña, espeté. Alguien tiene que hacerlo, dijo. Lo sabes. Sacó una carga explosiva de su chaleco. Haz que valga la pena. Torne lo miró fijamente, con la mandíbula apretada. Luego asintió una vez y le entregó su arma. Si ves a uno de ellos, haz que sangre primero. Corrimos. Grant se quedó. Lo último que oí antes de que las puertas se cerraran fue el eco del fuego de plasma. Y luego, segundos después, la explosión. Apenas llegamos a la nave. Meera lloraba en silencio, con sangre en la cara. Torne tenía un disparo en el hombro. Nico una muñeca fracturada. Yo no saqué de allí. Solo en manual, con los dedos sangrando por el agarre. No hablamos. No había nada que decir. Grant se había ido, pero el mensaje fue enviado. No tardó en extenderse. En menos de 6 días, nodos en las lunas de Júpiter informaron de anomalías en la señal. Otras especies interceptando la transmisión terrana y respondiendo, no con palabras, con acción. En Titán, una casta obrera conocida como los Belkan detonó una refinería de combustible y mató a 6 grises. En Encélado, una raza primitiva de insectoides saboteó sus propios grilletes de minería e inundó las cavernas. En Próxima B, una colonia de esclavos entera desapareció de sus zonas de trabajo. La galaxia estaba despertando, y los grises entraban en pánico. Su red se basaba en el silencio, la sumisión, la previsibilidad. Pero ahora, la Tierra había introducido el caos, y el caos es viral. De vuelta en el búnker, enterramos a Grant bajo el viejo pino donde formamos la célula 47 por primera vez. Sin ceremonia, solo tierra y memoria. Torne no habló durante 2 días. Meera se emborrachó y rompió un terminal. Nico se encerró en el laboratorio y no comió durante 36 horas. Yo solo me senté y miré las estrellas, esperando la retribución que todos sabíamos que vendría. Y cuando llegó, no fue un ataque. Fue algo peor. Un mensaje llegó a través de nuestra red de comunicaciones hackeada, no transmitido, directo, personal. Fuisteis advertidos. Vuestro desafío os ha costado todo. Someteos ahora o la humanidad será purgada. No había firma, ni nombre, solo la voz. Pero sonaba diferente esta vez. No tranquila, no superior, asustada. Grabamos el mensaje, lo reprodujimos 100 veces, analizamos cada frecuencia, y oímos algo bajo las palabras. Estática, distorsión, miedo. Ya no eran invencibles. Meera miró la pantalla, su voz fría. No saben cómo detenernos. Asentí. Ya no somos una especie, dije. Somos un arma. Empezó con una señal, no una de las nuestras, no de la Tierra. La transmisión golpeó nuestra matriz de comunicaciones como un susurro envuelto en un trueno. Sin origen, sin idioma conocido, solo pulsos. Largos, cortos, rítmicos. Torne pensó que era interferencia. Meera no estuvo de acuerdo. Lo pasó por una serie de filtros de compresión, luego se detuvo. Su rostro cambió. No es aleatorio, dijo. Es un lenguaje. Mostró la forma de onda y la superpuso sobre la base de nuestra transmisión desde Marte. El patrón era inconfundible. Era una respuesta. La primera. No dormimos esa noche.
Cada célula de la resistencia que pudo descodificó la señal desde su extremo. Llegaron piezas fragmentadas. Bits de sintaxis, grupos de sonidos. Parte de ello era dolor, llantos, gritos, desesperación grabada y remodelada en código. Pero debajo había estructura. Surgió un nombre. Los Qatari. No sabíamos qué aspecto tenían, pero sabíamos dónde estaban. Una luna orbitando Zeta Reticuli 3. Ese nombre no significaba nada para los grises. La llamaban zona de extracción 78. Solo otra luna de procesamiento. Solo otra prisión. Ya no. Una semana después, una nave entró en órbita sobre las rocosas. No era gris. No se movía como nada que ellos construyeran. El diseño era asimétrico, cultivado, casi orgánico, como coral hecho de obsidiana. Sin armas, sin ráfagas de comunicaciones, solo un mensaje. Oímos a la Tierra. Recordamos el desafío. Traemos lo que el enemigo teme. Enviaron un mensajero dentro. No era Qatari. Al menos no dijo que lo fuera. Su cuerpo brillaba como mercurio húmedo envuelto en un núcleo humanoide. Su voz era rota, filtrada a través de capas de mimetismo. Pero el mensaje era claro. Habían luchado contra los grises una vez, hace mucho tiempo, y perdieron. Pero fragmentos de ellos sobrevivieron, dispersos por sistemas olvidados. Durante siglos habían estado en silencio. Pero la transmisión de la Tierra, el sacrificio de Grant, los despertó. Y ahora nos ofrecían algo impensable. Un arma. La llamaban la espina. A primera vista, parecía una lanza. Metal negro envuelto en cableado biológico, zumbando con una energía tan densa que erizó el pelo de Meera. Pero no era solo un arma. Era tecnología codificada en genética. Viva. Podía unirse al ADN humano, fusionarse con el sistema nervioso. Convertirse en parte de nosotros. Pero había un coste. La mente que empuña la espina debe estar dispuesta a romperse. El enviado dijo que no obedece. Amplifica lo que ya está allí. En las manos equivocadas, podría retorcer a un hombre en algo peor que un alienígena, en algo inhumano. Teníamos una oportunidad para usarla, y sabíamos dónde golpear. Los grises habían lanzado una purga en represalia por la transmisión de Marte. Asentamientos terranos enteros se apagaron. Toronto, Manila, partes de Sudáfrica. No quedaba más que ciudades calcinadas y aire espeso de polvo. No solo estaban matando rebeldes. Estaban castigando la idea de rebelión. Así que contraatacamos. Pero no en la Tierra. En Kix 9, un mundo minero en el borde de la cadena de suministro gris, ligeramente defendido, lleno de colonias de trabajo, humanos, Qatari, otras especies que ni siquiera habíamos nombrado aún. Nuestra misión: liberarlo. Transmitir otro mensaje. Mostrar a la galaxia que los terranos no solo hablaban de alzarse. Arrastrábamos a otros con nosotros. Teníamos 2 deslizadores grises robados, un cortador atmosférico funcional, algunas armas pesadas y la espina. Torne se ofreció a llevarla. No dijo por qué. Nunca decía mucho, pero sabía que había estado muriendo lentamente desde Grant. Necesitaba algo a lo que aferrarse, algo por lo que arder. Meera intentó disuadirlo. Dijo que podría matarlo o algo peor. Él solo la miró con esos ojos quemados y dijo: entonces habrá silencio por una vez. Golpeamos Kix 9 bajo una densa capa de nubes. Gravedad más pesada que la Tierra. El aire sabía a óxido y amoníaco. El planeta era roca negra y fábricas en llamas. Una herida abierta de esclavitud e industria. Los Qatari no eran los únicos aquí. Vimos docenas de especies. Piel como piedra, ojos como cristal, huesos creciendo fuera de sus cuerpos, todos rotos, todos trabajando bajo la vigilancia de centinelas grises. Aterrizamos fuera del sector 3. Torne llevaba la espina en un estuche reforzado. Pulsaba, reaccionando a su tacto incluso antes de abrirlo. Teníamos 12 minutos. El plan era el caos. Siempre lo es. Nico hackeó sus torres de vigilancia y repitió las transmisiones. Meera usó un compuesto de gas para incapacitar a los guardias del perímetro. No letal, pero suficiente para dejarlos inconscientes.
Yo lideré la carga. Rompimos la cerca y derribamos a 3 centinelas antes de que las alarmas se activaran. Los trabajadores no corrieron. Solo miraban, vacíos, como si hubieran olvidado lo que era la libertad. Entonces Thorne dio un paso al frente. Abrió el estuche. La espina gritó, no con sonido, con pensamiento. Perforó el aire como una presión colapsando tu cerebro. Luego se movió, se enroscó en su brazo, perforó su carne, se fusionó con su columna, su cráneo. Sus ojos se pusieron en blanco, luego brillaron. No blancos, no rojos, algo más antiguo, más profundo. Por un segundo, pensé que lo habíamos perdido. Luego se levantó y empezó a matar. La espina no le dio fuerza. Le dio claridad. Se movía como si conociera al enemigo antes de que apareciera. Las ráfagas de plasma lo esquivaban como si tuvieran miedo de golpearlo. Su arma disparaba antes de que los objetivos siquiera se asomaran. Y cuando intentaron rodearlo, usó la espina misma. Extendió un zarcillo de metal y nervio, cortando a 3 grises de un solo latigazo. Sin sangre, sin gritos, simplemente desaparecieron. Los trabajadores observaban, en silencio, inmóviles. Entonces uno dio un paso al frente. Un qatari, alto, de piel azul, cicatrices en los brazos. Recogió un arma gris caída y apuntó, no a nosotros, sino con nosotros. Luego otro y otro hasta que el campo ya no estaba en silencio. Era un motín. Tomamos la estación de comunicaciones por la fuerza. Sangre sobre metal, gritos en 5 idiomas. Los qatari transmitieron su propio mensaje primero. Los dejamos. Ya no se trataba de nosotros. Luego me acerqué. Mi cara magullada, mis manos temblando, mi voz. No nos rompisteis. Nos rebelasteis. Esto no es el alzamiento del poder terrano. Esto es su propagación. Fue recibido en 66 sistemas. En cuestión de horas, estallaron levantamientos en 6 zonas controladas por los grises. Una estación de suministro en Alpha Draconis cayó. Un laboratorio de genética en Vega fue quemado hasta los cimientos por sus propios sujetos de prueba. Incluso algunos grises comenzaron a desertar. Aquellos demasiado jóvenes para entender las mentiras, demasiado inteligentes para ignorar el miedo. Éramos un virus en su orden. Y ahora se estaba propagando demasiado rápido para contenerlo. Pero contraatacaron con fuerza. La luna de la Tierra fue bombardeada. No destruida, solo marcada. Un mensaje, una promesa. Y desplegaron algo nuevo. No soldados, no drones, algo peor. Algo llamado el silencio. Naves que no hacían ruido, armas que no disparaban, solo borraban. Perdimos la célula 19 en una noche. Sin grabaciones, sin comunicaciones, solo un agujero donde solía haber una base. Y por primera vez desde Marte, sentí el peso de nuevo, como si corriéramos cuesta arriba en una tormenta, como si cada viento acercara la siguiente pérdida. Thorne empezó a cambiar. No visiblemente, todavía no, pero la espina estaba cavando más profundo. Sus movimientos se volvieron más agudos, más mecánicos. Sus ojos no parpadeaban cuando la gente hablaba. Dejó de comer mucho. Podía matar grises con facilidad ahora. Pero cuando Meera le hizo una pregunta una vez, él solo la miró como si le llevara demasiado tiempo recordar como ser humano. Ella vino a mí una noche, con los ojos rojos. No va a durar. Lo sabía. Pero lo necesitábamos por ahora. La galaxia había cambiado. Ya no suplicábamos ayuda. Éramos el grito de guerra. Humanos, rotos, salvajes, furiosos humanos. No solo nos rebelábamos. Estábamos redefiniendo qué era el poder. Y los grises luchaban por reescribir las reglas. Pero era demasiado tarde. El libro ya estaba ardiendo. Empezó con las estrellas atenuándose. No del tipo metafórico. Estrellas reales, sistemas con colonias prósperas, humanas, qatari, otras, se oscurecieron. Sin comunicaciones, sin firmas de calor, sin naves. Al principio, pensamos que era sabotaje, una purga táctica, quizás bombardeos orbitales de nuevo.
Luego interceptamos un fragmento de una transmisión gris en el borde del cinturón de Virexian. Protocolo silencio ahora activo. Proceder a la anulación a nivel de sistema. No destrucción, borrado. Lo reconstruimos con los pocos datos que pudimos extraer antes de que la señal se autodestruyera. El silencio no era una flota. Era un arma. Una máquina escondida en los sistemas exteriores, posiblemente más antigua que los propios grises. Diseñada no para matar cuerpos, sino para borrar todo rastro de civilización. No quemaba ciudades. Borraba la historia, la memoria cultural, la infraestructura, la comunicación, el ADN, los archivos, los idiomas, los nombres, los mapas, el pasado, desaparecido. Una especie aún podría sobrevivir, pero sería como despertar en la oscuridad sin nombre, sin historia, sin pruebas de que alguna vez existió, la derrota definitiva. Porque si nadie recuerda tu lucha, ¿realmente luchaste? La Tierra era la siguiente. La trayectoria de la señal era clara. El silencio se movía hacia adentro, un sistema a la vez, directo hacia la cuna terrana. La resistencia estaba en pánico. Algunas facciones querían dispersarse, huir al espacio profundo y preservar lo que pudiéramos. Otras, como Meera, querían atacar el silencio de frente, incluso si significaba un suicidio total. Pero yo quería algo diferente. Quería terminar esta guerra, no con paz, no con rendición. Con legado. Si pretendían borrarnos, nos aseguraríamos de que lo último que oyeran antes de que las luces se apagaran fuera nuestro nombre grabado a fuego en el cielo. La flota oculta no era gran cosa. La mitad de las naves estaban improvisadas con plataformas mineras y transportes. Una era literalmente un crucero prisión alienígena reprogramado. La nave insignia, la Revenant, era una vieja refinería orbital con un cañón de riel atado a su espina dorsal. Pero volaban, y teníamos la espina. Torne no había hablado en 2 días. Su piel se había vuelto grisácea en los bordes, las venas brillaban débilmente como circuitos fundidos. Sus ojos ya no parpadeaban. Apenas dormía. Meera quería sedarlo. Dijo que estaba perdiendo su humanidad por horas. Ya la entregó, le dije. ¿Pero por qué?, susurró ella. Por venganza. No, dije. Por la prueba. Lanzamos 2 días antes de que se esperara que el silencio llegara a la luna. Meera, Nico y yo volamos en la Revenant. 2 dirigía desde la superficie terrana, coordinando contramedidas en caso de que el silencio rompiera la órbita. Tenía un satélite láser de tiro limpio cargado con núcleos de antimateria. Primitivo pero desesperado. Torne voló solo. Pilotaba una cápsula de ataque entrelazada con biotecnología Qatari. Se interconectaba directamente con la espina. Ya no necesitaba controles. Era él. Alcanzamos el silencio en órbita alta sobre Eridani Prime. No parecía una nave. Parecía una estrella que se había plegado sobre sí misma. Sin armas, sin cascos, solo capas pulsantes de geometría, formas imposibles que parpadeaban dentro y fuera del espacio visible. No fue construido para luchar. Fue construido para sobreescribir la realidad. El ataque comenzó con palabras. Transmitimos cada idioma que la Tierra había hablado. Millones de frases unidas en un rugido de sonido, no para comunicación, para resistencia. Contamos historias, grabamos gritos, risas, nacimientos, últimas resistencias, palabras de niños, gritos de guerra de soldados, oraciones de ancianas. Gritamos humanidad al vacío. El silencio se detuvo. Conseguimos 6 minutos antes de que se reiniciara. Tiempo suficiente para que Torne penetrara. Su cápsula cortó la capa exterior como una aguja a través de la carne. Observamos a través de las cámaras externas hasta que se apagaron. La señal se había ido. Pero entonces el silencio gritó, no con sonido, con señal. Cada sistema se estremeció. Las naves temblaron. Las luces murieron. Las pantallas se pusieron en blanco. Entonces surgió una nueva imagen. No de nuestra transmisión, sino del propio silencio. Torne. Su cuerpo estaba roto, apenas reconocible, con el hueso expuesto, medio máquina. Pero sus ojos ardían con algo que ni siquiera la espina podía contener.
Detrás de él, el núcleo del silencio pulsaba, y él habló. Queríais silencio. Así es como suena cuando un terrano muere gritando. Luego detonó. Perdimos la señal. Entonces el silencio se resquebrajó. Una fractura visible partió la construcción por la mitad. La luz brotó como una supernova. La geometría se desangró, una forma plegándose dentro de otra hasta que implosionó silenciosamente en la nada. Desaparecido. La flota vitoreó. Meera se derrumbó contra la pared, sollozando. Nico solo miraba la pantalla, con la mandíbula apretada, susurrando el nombre de Torne. Yo no hablé, porque no había terminado. Los grises tomaron represalias al instante. No desde la órbita, desde dentro. Habían incrustado IA durmientes en la red profunda de la Tierra. Código enterrado que se activó una vez que el silencio falló. Los sistemas de defensa civil se volvieron contra sí mismos. Los estabilizadores atmosféricos comenzaron a ventilar. Los reguladores de gravedad en Marte parpadearon. La síntesis de alimentos se detuvo. La guerra no terminaba. Estaba evolucionando. Estaban perdiendo el control. Así que eligieron el caos. Dos llamó desde la Tierra. Sistemas ardiendo, dijo. No puedo detener las subrutinas. ¿Puedes desviarlas? Pregunté. No, pero puedo borrar la red. Eso matará a los terraformadores. Sí, dijo. Pero la Tierra vivirá. Podríamos quedar a oscuras 50 años, pero tendremos esos años. No pidió permiso. Simplemente lo hizo. Cuando la red global se apagó, la Tierra quedó en silencio. Sin señales, sin luces, pero no significaba derrota. Significaba reinicio. Sin IA, sin satélites, sin sistemas de control, solo fuego, solo manos humanas, solo resistencia. 3 días después, las estrellas brillaban de nuevo. Sin silencio, sin flota gris. La guerra no estaba ganada, pero había cambiado. Ya no éramos una especie conquistada. Éramos el comienzo de algo más. Construimos un monumento para Torne. No en la Tierra, en órbita. Una baliza giratoria que emite el último grito del silencio en todas direcciones. En bucle, un mensaje en la oscuridad. Y junto a él, una línea de código. Somos terranos. Morimos ruidosamente. El cielo estuvo en calma por primera vez en meses. Sin naves negras flotando. Sin drones rozando las copas de los árboles. Sin crepitantes transmisiones de emergencia. Solo el silencio de una especie recuperando el aliento. Pero silencio no significa paz. A veces significa algo peor. Porque cuando el ruido se apaga, es cuando las voces en tu cabeza se vuelven más fuertes. Lo llamamos el después. El tiempo justo después de que el silencio se rompiera, después de los reinicios orbitales, después de que la resistencia finalmente tuviera más que solo tierra y sueños. Pero nadie sabía realmente qué hacer con la libertad. No la libertad real. No la que ganas enterrando a cada amigo junto al que luchaste. La resistencia no colapsó, pero se fracturó. Algunas células querían adentrarse más en territorio gris, quemar hasta el último sistema, aniquilarlos hasta el átomo. Otras querían retroceder, reagruparse, construir algo que valiera la pena salvar. Yo no quería ninguna de las dos. Solo quería saber por qué vinieron a por nosotros en primer lugar. ¿Por qué la Tierra? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué ahora? ¿Y qué diablos había realmente detrás del silencio? Comenzó con Meera. Encontró algo en los archivos Qatari. Fragmentos que habían tomado de un relé gris hace mucho tiempo. Datos que los grises nunca quisieron que nadie viera. Cifrados, enterrados, sellados tras una lógica neural alienígena. Pero ahora teníamos una llave. Torne. O más exactamente, en lo que Torne se convirtió antes de morir. La espina no solo amplificó su cuerpo. Lo grabó. Almacenó su mente. Un eco neural preservado en la biomemoria del arma. Ese era el secreto de los Qatari. La espina no era una herramienta. Era una biblioteca. Una bóveda de rabia, sacrificio y conocimiento demasiado peligroso para morir. Y dentro estaba la verdad. La activamos en la Revenant. Órbita profunda, sin acceso terrestre,
sin líneas de comunicación abiertas. Solo yo, Meera, Nico y la espina conectada a una cápsula de contención, brillando como un latido sumergido en ácido. Meera manejó la interfaz. Nico estaba listo para cortar la conexión si las cosas se torcían. Yo me senté en la silla. Eres el único al que reconoce, dijo en voz baja. Tú lo lideraste. Eras su ancla. Asentí. Aún lo siento a veces, susurré. Cuando cierro los ojos. Entonces ve a buscarlo. El enlace me golpeó como un ahogamiento. Un segundo estaba atado a metal frío. Al siguiente estaba de pie sobre tierra rota bajo un cielo negro lleno de estrellas gritando. No un sueño, no un recuerdo, un archivo mental. Y Torne estaba allí, no como se veía antes de morir, sino como era cuando se unió a nosotros. Rudo, silencioso, quemado, pero humano. No habló. Solo señaló hacia el horizonte donde una torre de luces parpadeantes giraba en la oscuridad. Lo seguí. El archivo estaba construido como un sueño cosido con historias de guerra. Ciudades quemadas flotaban sobre océanos de fuego. Los gritos de nuestro pasado se mezclaban en una banda sonora de sirenas y estática. No era aleatorio. Era deliberado, construido por los grises. Esta no era la mente de Torne. Era una prisión construida dentro de la espina. Una trampa. Llegué a la torre y la toqué. El dolor desgarró mi cráneo. Destellos. Recuerdos que no eran míos. Biología gris. Origen gris. Miedo gris. Los vi como realmente eran. No dioses, no amos, no conquistadores. Supervivientes. Una especie que una vez prosperó hasta que algo más los encontró. Algo peor, algo antiguo. Lo llamaban el vacío. Una inteligencia sin forma que devoraba significado, cultura, pensamiento. No conquistaba planetas. Los despojaba de identidad. Borraba el propósito. No necesitaba soldados. Usaba el silencio. Encontró a los grises primero, aplastó su historia, borró su arte, quemó su individualidad, dejando solo una cáscara, una raza que imitaba el orden porque ya no tenían ninguno. Los grises no inventaron el silencio. Escaparon de él y luego lo usaron para mantenerse un paso por delante. Si podían borrar a otras especies primero, quizás el vacío los ignoraría. Por eso vinieron a por la tierra. No porque fuéramos peligrosos, sino porque éramos ruidosos, demasiado creativos, demasiado caóticos, demasiado vivos. Atraíamos al vacío como la sangre atrae a los tiburones. Así que los grises actuaron. Vinieron a matar nuestra cultura antes de que llamara a algo peor. La verdad me dejó sin aliento. No estábamos en una guerra de rebelión. Estábamos en una carrera por la supervivencia cultural. Y los grises solo eran corredores asustados tratando de hacernos tropezar antes de la línea de meta. Me arranqué del archivo, jadeando. Meera estaba allí, agarrando mis hombros. Nico tenía el interruptor de apagado medio presionado. Lo vi, logré decir. Todo. No son dioses, dijo Meera, con los ojos muy abiertos. Están infectados. No, dije. Solo son los siguientes. Teníamos una elección ahora. Exterminarlos o salvarlos. Pero antes de que pudiéramos decidir, algo más se movió. Al tercer día después del archivo, las comunicaciones de largo alcance se encendieron. No grises, no de la resistencia, algo nuevo. Una voz llenó cada canal abierto, clara y lenta, hablando en docenas de idiomas a la vez. Hemos oído vuestro ruido. Fuisteis advertidos. Se os dijo. Ahora escucharéis. Luego todos los sistemas colapsaron. Las naves se congelaron en órbita. Los satélites murieron. Los cortafuegos se derritieron. Solo quedó una señal. Una frecuencia de olvido. Baja, constante, infecciosa. El vacío había llegado. El pánico golpeó a la resistencia como una ola. Los núcleos de IA se corrompieron. Los servidores de historia se degradaron. Bibliotecas enteras se convirtieron en galimatías. Pero la Tierra resistió porque ya nos habíamos reiniciado. Ya nos habíamos quedado a oscuras. El sabotaje de los grises, la purga de sistemas,
había hecho involuntariamente a la Tierra inmune a la señal del vacío. Donde los archivos digitales fallaban, los humanos recordaban historias. Donde la IA colapsaba, la tradición oral vivía. No éramos los más avanzados. Éramos los más primitivos. Y eso nos salvó. Pero no salvaría a los otros. Los Qatari, los Belsin, las colonias de insectoides en Vega, todos más avanzados, todos conectados a frágiles sistemas de memoria, todos muriendo. A menos que hiciéramos lo impensable, a menos que compartiéramos el virus. Lo llamamos Proyecto Asqua. Una señal inversa diseñada para reavivar la memoria cultural a través de resonancia analógica. Libros, canciones, pergaminos manuscritos, discursos, arte callejero, fragmentos de sonido, danzas tribales, grabaciones en vinilo de peleas de bar en Nueva York. Cualquier cosa que gritara existimos. No podíamos luchar contra el vacío con armas, pero podíamos luchar con historias. Dividimos la flota. Nico lideró los equipos de transmisión. Conectó Asqua a antiguas ondas modificadas para dispersarse por sistemas conocidos. Meera se quedó en la Tierra, salvaguardando las últimas bibliotecas físicas. Yo me adentré en territorio gris para ofrecerles la verdad. Para mostrarles que era realmente el vacío. No confiaron en mí. ¿Por qué lo harían? Los había matado, cazado, quemado sus convoys. Pero traje la espina. Traje la memoria de Torne. Y les mostré el archivo. Les mostré el vacío. Les mostré lo que vimos. Y uno de ellos, un anciano gris llamado Sat, me miró con esos ojos sin alma y dijo, lo rompiste todo, y al hacerlo, puede que nos haya salvado a todos. Se unieron a nosotros, no por deuda, por miedo. Juntos, convertimos la señal Asqua en una baliza. La colocamos en la luna, donde el silencio una vez apuntó su ataque. Un pulso analógico constante transmitiendo los peores y más brillantes momentos de la humanidad al espacio. No porque quisiéramos atención, sino porque queríamos ser recordados, incluso si perdíamos. Aún sueño con Torne a veces, no como era, sino en lo que se convirtió. Una mente purificada por la rabia, pero no sin alma. Creo que sabía lo que venía. Creo que eligió la espina no por venganza, sino por preservación, porque en el fondo sabía algo que todos olvidamos. El legado no se escribe en libros de historia. Se escribe con sangre, con dolor, con fuego, en historias susurradas por supervivientes. Empezó con Meera. Olvidó el nombre de su hermana. Al principio, pensamos que era estrés. Apenas había dormido, trabajando día y noche en las calibraciones de la señal de Asqua. Sus manos temblaban constantemente. Su voz sonaba gastada, como si tuviera alambre de púas atravesándola. Pero luego olvidó otras cosas. Dónde nació, el nombre de su padre, la distribución de la casa de su infancia. Una mañana, se quedó mirando un espejo durante 20 minutos antes de susurrar. No sé a quién estoy mirando. Escaneamos su cerebro. Sin trauma, sin deterioro, solo ausencia. Recuerdos limpiamente estirpados como extracciones quirúrgicas. Sin cicatrices, sin daños, solo un espacio vacío donde solía vivir la identidad. No era la única. En las redes de la resistencia, los comandantes empezaron a hablar en frases fragmentadas. Los combatientes se olvidaban porque sostenían armas. En Titán, una tripulación entera de 300 dejó de responder, no porque estuvieran muertos, sino porque ya no reconocían su propio idioma. El vacío había evolucionado. Ya no solo corrompía máquinas. Se estaba arrastrando dentro de nosotros, reescribiendo neuronas, borrando contexto. Aún recordabas palabras, pero no lo que significaban para ti. Podías decir madre, pero se sentía como algo que habías leído, no algo que habías vivido. Y cuando el significado de algo se va, tú no tardas en seguirlo. Lo llamamos el desliz, el lento desvanecimiento del yo, extendiéndose como moho dentro de la mente humana. No sabíamos cómo se transmitía, a través de sueños, señales, tacto. Pero se movía rápido y nadie era inmune, ni siquiera yo. Empezó una mañana con una foto, una vieja, en blanco y negro. Un yo más joven y un chico con pecas que no podía nombrar.
La miré durante casi una hora. Mi propio rostro, más joven pero hueco. El chico a mi lado. No lo conocía. Tuve un hermano una vez. ¿No? Meera me vio ese día, simplemente de pie allí. No habló. Solo tomó la foto, la quemó y susurró: aférrate a lo que sientes, no a lo que recuerdas. Fue entonces cuando me di cuenta de que los sentimientos duraban más que los hechos. El vacío se llevaba la información, pero la emoción, eso dejaba ecos. Dolor, rabia, miedo, amor. Podías olvidar el nombre de la persona que perdiste, pero el dolor, eso se quedaba. Necesitábamos un contraataque. Algo más rápido que Asqua, algo que pudiera llegar profundo, no solo al cerebro, sino al alma de la memoria. Los Qatari tenían una palabra para ello. Madras. Un ritual, un espacio neural compartido formado por un anclaje emocional. Básicamente, una mente se sumerge en otra para reconstruir lo que se ha perdido. Peligroso, inestable, pero nuestra única oportunidad. Decidimos probarlo en Meera. Su desliz empeoraba. Ayer olvidó el nombre de Torne. El hombre por el que lloró. El hombre que una vez me suplicó que salvara. Se estaba desvaneciendo rápido. Me ofrecí voluntario. La interfaz de Madras estaba construida con tecnología de tejido de sueños Qatari. Nodos orgánicos entrelazados con fibras neurales conectados entre dos sujetos. Piensa en ello como cosoñar, excepto sin control. Sin garantías. Si me deslizaba dentro y no lograba traer de vuelta sus recuerdos, tampoco saldría. Nos preparamos en la enfermería a bordo de la Revenant, orbitando lejos de cualquier señal del vacío. Un margen de seguridad. Nico protestó. Dijo que arriesgaría la estructura de mando. Le dije que ya no era el comandante. Era solo el último hombre que recordaba lo que importaba. La inmersión se sintió como ahogarse en sirope. Pesado, espeso, interminable. Luego, de repente, luz. Estaba en una versión de la Tierra que nunca existió. Cielos del color del vino. Edificios retorcidos como enredaderas. Coches flotando boca abajo y Meera de pie, descalza, con un vestido, tarareando una melodía que no existía en ninguna cultura humana. Cuando me vio, sonrió. ¿Eres uno de los arquitectos?, preguntó. No, dije. Soy tu amigo. Inclinó la cabeza. No creo tener de esos. El paisaje se deformaba mientras caminábamos. Los árboles se convertían en libros, los ríos en flujos de datos. El mundo se recontextualizaba constantemente, como si no supiera que se suponía que debía ser. Así supe que estaba en lo profundo de la corrupción del vacío. No memoria pura, sino memoria interpretada, dislocada, desarticulada. Tenía que encontrar el ancla. El pico emocional lo suficientemente fuerte como para traerla de vuelta. Intenté hablar de Torne. Parpadeó. El bombero estaba triste. ¿Recuerdas cómo murió? Se encogió de hombros. Todos mueren aquí. Probé otra ruta. ¿Recuerdas a tu hermana? Nada. Entonces me arriesgué. Extendí la mano, agarré la suya y dije el nombre que no había pronunciado en semanas. Kira. Se estremeció. El cielo se fracturó. Un trueno de verdad. De repente, el sueño espejo colapsó. La seguí hacia abajo y caímos. El mundo se hizo añicos en escenas, sus recuerdos desconectados y reproduciéndose al azar. Kira, 12 años, riendo en la nieve. Meera arrodillada junto a un hombre moribundo en Sudán, sosteniendo su mano mientras se desangraba. Su primer beso, el funeral de su madre, su aceptación en la resistencia. Cada momento parpadeando como estática. Pero los sostuve. Los narré. Los dije en voz alta. Les di significado. Estabas allí. Sentiste eso. Esta eres tú, Meera. Cada vez que lo decía, el momento se estabilizaba, el cielo se iluminaba y ella comenzaba a llorar. Cuando salimos de la inmersión 2 horas después, lo recordaba todo. Su voz temblaba. Sus manos no dejaban de temblar. Pero me miró y dijo el único nombre que importaba. Torne. Madras funcionó. Y no solo una vez. Empezamos a entrenar a otros.
Inmersores profundos, anclas emocionales, pastores de memoria. Los enviamos a través de los sectores de la resistencia, ayudando a los afectados por el desliz. Fue lento, doloroso y peligroso. Algunos no regresaron. Otros volvieron mal. Cambiados. Pero estábamos ganando de nuevo. Y al vacío, no le gustó eso. 3 días después de que Madrás se hiciera público, un puesto de avanzada de la resistencia en Kepler 22b recibió un tipo diferente de señal. Una voz humana llorando, suplicando, pidiendo ayuda. Era yo. Mi voz, mis recuerdos, transmitidos a través de 6 sistemas, excepto que nunca lo había enviado. Era falso. Un señuelo. El vacío estaba aprendiendo, imitando nuestras voces ahora, construyendo identidades falsas para infiltrarse en las mentes de la resistencia. Nos dimos cuenta entonces de que el campo de batalla había cambiado de nuevo. Ya no se trataba solo de supervivencia. Se trataba de dominio narrativo. Quien contara la mejor historia ganaba, porque si podían contar una mentira más fuerte que tu verdad, la gente la creería. Incluso dentro de sus propias cabezas, incluso si significaba volverse unos contra otros. Redoblamos la apuesta en Madrás, pero añadimos algo nuevo. Fichas de legado. Pequeños artefactos analógicos codificados con emoción. El cuchillo de un padre, el dibujo de una hija, la última carta de un soldado. Emparejamos a cada luchador de la resistencia con uno y los entrenamos para vincularlo a un recuerdo, un recordatorio táctil de quiénes eran. Si el vacío llamaba a la puerta, ese artefacto sería el ancla. Era primitivo. Era estúpido. Pero funcionó, porque los humanos somos así de estúpidos. Recordaremos un olor, un sonido, una broma tonta a las 2 de la mañana más tiempo de lo que recordaremos fechas o coordenadas. Y cuando todo lo demás se reescribe, eso es lo que se queda. Yo también llevo uno ahora. No un arma, no un plan, solo un parche descolorido de la chaqueta de Torne. El que se le cayó la noche antes de Marte. Huele a humo y sudor y lluvia. Me recuerda que estuve allí, que importó, que él importó, y que todavía tenemos algo por lo que vale la pena luchar. Empezó sutilmente. Terminales de historia fallando, líneas de tiempo reorganizándose, libros de texto reescritos. Primero solo fechas, luego gente. En un archivo de la resistencia en Europa, el nombre de Meera Bellis desapareció de cada expediente personal. En órbita sobre Saturno, un monumento a la célula 47 mostraba 6 nombres en lugar de 7. El mío no era uno de ellos. Batallas enteras que habíamos librado se habían ido. Sin registros, sin grabaciones, sin cicatrices en la tierra, solo historias, vagas, desvaneciéndose. Algunos empezaron a creer que esas historias nunca sucedieron. Algunos empezaron a creer que nunca existimos. Fue entonces cuando supe que el vacío estaba reescribiendo el pasado. No metafóricamente, literalmente. Y si alcanzaba masa crítica, toda nuestra rebelión, toda nuestra especie, se desvanecería de la memoria, de la historia, de la realidad. Como si nunca hubiéramos gritado, nunca sangrado, nunca ardido por algo mejor. Todavía teníamos Madrás. Pero esto era más grande que el rescate de memoria. Esto no era una pérdida personal. Era una eliminación cultural. Madrás podía sacar un alma de la oscuridad. Pero no podía sacar a una especie. Necesitábamos algo diferente, algo masivo, algo humano. Lo llamamos el recuerdo. La idea era una locura. Nico lo dijo. Meera lo llamó suicida. No se equivocaban, pero era el único movimiento que nos quedaba. Transmitir un recuerdo colectivo a través de cada mente humana a la vez. Cada planeta, cada puesto avanzado, cada célula, una historia, una verdad ligada a una emoción. Desafío. No datos, no hechos, un sentimiento. Si el vacío estaba reescribiendo la información, entonces tallaríamos una capa más profunda, más allá de la lógica, en la memoria visceral. Primitiva, animal, cruda. El recuerdo no se subiría a los sistemas. Se quemaría en la especie a través del dolor, de la pérdida, de algo que ninguna arma podría borrar. Sabíamos que no podíamos hacerlo desde la Tierra. Ya había sido atacada demasiadas veces.
Estaba tranquila ahora, pero vigilada. Así que elegimos la deriva de Artemis, una estación muerta flotando entre Neptuno y Plutón. Fría, rota, olvidada, perfecta. Allí construimos el núcleo del recuerdo. Y allí fue donde el vacío vino a por nosotros. No llegó con naves esta vez. Vino como tormentas en el cielo, temblores electromagnéticos, la luz curvándose de formas imposibles. Susurró en las mentes. Algunos de los nuestros se volvieron. Buena gente, luchadores. Empezaron a hablar con voces que no eran las suyas. Esto no pasó. No existís. No hay guerra. Nunca la hubo. Tuvimos que sedar a algunos, encerrar a otros. Un hombre saltó por la esclusa, gritando, nunca nací. El vacío no tenía que matarnos. Solo tenía que convencernos de que no éramos reales. Encendimos el núcleo del recuerdo 2 horas antes de que la corrupción del sistema golpeara la deriva. El diseño era simple. Me sumergiría en la red de Madrás solo y extraería una historia compuesta de cada soldado, cada superviviente, cada voz que había luchado y gritado y arañado durante la guerra. Luego, usando las matrices de resonancia Qatari, la fusionaríamos en un eco psíquico compartido, no un recuerdo, un mito. No hechos, significado. Si funcionaba, anclaríamos la historia de la humanidad para siempre. Si fallaba, seríamos un susurro, tragado por el silencio. Me até. Meera estaba a mi lado. Sus ojos estaban cansados, pero claros, sólidos. Me entregó una ficha. El viejo parche de la chaqueta de Torne, quemado, deshilachado, todavía oliendo a lluvia y ceniza. Lo cosí de nuevo, dijo. Asentí. Se inclinó cerca. No traigas los hechos, Ren. Trae el sentimiento. La inmersión no fue como antes. No había forma, ni cielo, ni voces, solo un océano negro de nada. El vacío esperaba allí, no en forma, sino en intención. No habló. No amenazó. Solo presionó hacia abajo como el peso del olvido aplastando mis pulmones. Pero empujé más profundo. Y entonces lo encontré. Un recuerdo. Viejo. Tenue. Mío. Un niño en una azotea en lo que solía ser Nueva York viendo caer las estrellas. No con asombro, sino porque esa fue la noche en que llegaron los grises. Estaba llorando. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que el mundo que amaba estaba a punto de terminar. Ese niño era yo. Y ese sentimiento, esa pérdida, esa rabia era la clave. Busqué otro hilo. Meera, su hermana, nieve, risas, sangre en sus manos. El día que tomó su primera vida para salvar a alguien más. Grant, con las piernas temblando mientras se ofrecía para mantener la línea. Yo los detendré, dijo. Lo sabes. Torne, silencioso, con los ojos ardiendo, volviéndose más máquina que hombre, pero aún aferrándose a esa pequeña chispa de nosotros. 2. Sacrificando el poder de la tierra, limpiando los sistemas para comprarnos un futuro. Nico, sin dormir, hablando con máquinas como si fueran personas. Codificando esperanza en circuitos rotos. Cada nombre, cada momento, cada grito. Los reuní como leña para un fuego. Y luego encendí la cerilla. Fuera de la deriva, el vacío golpeó. Meera vio cómo los paneles se agrietaban. La energía se disparó. Las matrices de resonancia Qatari comenzaron a fallar. La estación gimió, fracturada. Pero el núcleo del recuerdo aguantó. Y entonces pulsó. A través de cada puesto terrano, cada flota de la resistencia, cada cerebro sintonizado incluso a la señal más débil, golpeó. No con una palabra, sino con un sentimiento, una verdad. El llanto de un niño mientras el cielo se volvía rojo. El grito de un soldado manteniendo una línea en llamas. El último aliento de un padre diciéndole a su hija que sobreviviría. El sonido del desafío, sin filtros, implacable, inolvidable. Un mito nacido en sangre. Y en ese momento, el vacío se resquebrajó. No murió. Cosas como esa no mueren. Pero retrocedió porque no podía sobreescribir un significado grabado a fuego en el hueso. No podía borrar lo que se sentía en cada músculo, cada cicatriz,
cada lágrima derramada en el polvo de un mundo moribundo. Huyó, se retiró más allá del sistema, no derrotado, pero repelido por ahora. Cuando desperté, estaba en la enfermería, el parche aún en mi mano, me era a mi lado, con los ojos rojos pero sonriendo. Lo lograste, dijo. Intenté hablar. Me hizo callar. Descansa. Te ganaste un capítulo. Así lo llamaban ahora. No victoria, un capítulo. Porque la historia ya no estaba a salvo. Nunca lo había estado. Pero ahora lo entendíamos. Ahora luchábamos no solo para sobrevivir, sino para recordar. Reconstruyeron la tierra lentamente, no con IA, no con drones, sino con manos y tintaitallas en piedra. Enseñamos a los Qatari a cantar de nuevo. Enseñamos a los Belsin a llorar. Nos enseñamos a nosotros mismos a contar historias sin necesitar máquinas que las validaran. Llevábamos el legado en cicatrices, en la palabra hablada, en parches manchados de sangre cosidos de nuevo. Aún oigo al vacío a veces, débil, más allá de Plutón, como una señal de radio perdida en la oscuridad. Pero no tengo miedo, porque ahora sé que siempre volverá, y siempre estaremos listos. No con armas, no con fuego, sino con la única cosa que nunca podrá entender. Una historia contada por supervivientes. Somos terranos. Recordamos. Nos alzamos.